Don Leonardo, en cuanto lleguemos al valle nos reuniremos para empezar con los preparativos. Le prometí a doña Amanda que podía contar con nuestra colaboración. El capítulo 260 y 6 de Valle Salvaje se erige como un punto de inflexión donde todas las tensiones alcanzan su clímax. El pasado de Tomás, el compromiso forzado entre Irene y Leonardo, la desesperación de Bárbara y la ambición desmedida de José Luis se entrelazan con la verdad más peligrosa. Úrsula es la asesina de Julio y Ana es la única que puede testificarlo. Mercedes aparece como el eje moral que intenta sostener a los suyos en medio de la tormenta, pero incluso su serenidad se ve amenazada por la fractura interna de la familia. Adriana lucha con la culpa, Rafael se consume en la necesidad de justicia y Leonardo desafía la autoridad por amor, mientras Irene sufre bajo el yugo de la obediencia filial. La sombra de Úrsula y Victoria, más oscura que nunca, se cierne sobre todos. La bolsa de monedas, supuestamente un regalo, es en realidad la sentencia de Ana. El crimen ya no es secreto, los rumores lo han convertido en vox populi, y lo único que resta es el desenlace. ¿Será posible proteger a la testigo antes de que los bandoleros ejecuten el plan? Este episodio nos muestra cómo la ambición, la mentira y la traición pueden corroer familias enteras, pero también cómo el amor, la dignidad y la verdad buscan abrirse paso. Cada personaje se enfrenta a un dilema que marcará su destino, y el eco de la justicia parece resonar cada vez más cerca. El asesinato de Julio no es solo un crimen pendiente de castigo, es la piedra angular que revelará hasta dónde está dispuesto a llegar cada uno para sobrevivir o para redimirse. José Luis paseaba por el salón con un aire triunfal. La noticia aún resonaba en su mente como un sueño hecho realidad. Don Hernando lo había propuesto para convertirse en consejero del rey. Era la oportunidad que había esperado durante toda su vida, el reconocimiento que lo situaría en la cima de la corte. Mientras acariciaba la idea, se miraba en los espejos con un orgullo renovado, imaginándose vestido con galas cortesanas, caminando entre nobles y siendo escuchado por el propio monarca. Para José Luis, todo estaba vinculado. Su ascenso dependía también del matrimonio de Irene con Leonardo, y no pensaba permitir que nada ni nadie pusiera en peligro ese enlace. Había decidido que su hija se casaría con el joven Guzmán, aunque tuviera que doblegar su voluntad y la de cualquiera que se interpusiera. En una conversación privada, se acercó a Leonardo con tono paternalista. «Hijo mío, tu padre y yo hemos acordado lo mejor para ambas familias. El matrimonio con Irene consolidará nuestra unión y abrirá puertas que jamás podrías imaginar». Leonardo, con el gesto duro, apenas respondió. José Luis interpretó su silencio como timidez, pero en realidad era un rechazo oculto, un muro de resistencia que se levantaba en el interior del joven. Mientras tanto, Irene se consumía en la tristeza. En su habitación, se debatía entre obedecer a su padre o rebelarse contra su destino. La presión era insoportable. Sabía que José Luis solo pensaba en su ambición y no en su felicidad. «¿Qué será de mí, Cícero?», se preguntaba entre sollozos. El matrimonio no significaba amor, sino una condena a vivir al lado de un hombre que no la amaba. José Luis, sin embargo, se mostraba cada vez más ciego. En una cena familiar, levantó la copa y habló de su próximo cargo en la corte, agradeciendo públicamente la generosidad de don Hernando. Irene apenas probó bocado, y Leonardo mantuvo la mirada fija en la mesa. Mercedes, presente en la velada, no pudo evitar notar la tensión en el aire. Sus ojos se posaban sobre Irene con compasión y sobre Leonardo con preocupación, comprendiendo que aquella unión estaba destinada al fracaso. En los pasillos se comentaba ya que José Luis se preparaba para mudarse a la corte. Algunos criados lo miraban con envidia, otros con desdén, pero él caminaba con la frente alta.
convencido de que su destino era brillar al lado del rey. Sin embargo, ni siquiera imaginaba que todo su futuro dependía de hilos frágiles sostenidos por intrigas, mentiras y voluntades quebradas. Don Hernando, por su parte, lo observaba con frialdad calculada. Para él, José Luis era un peón útil, un aliado temporal que podía fortalecer la posición de los Guzmán en la corte, pero en ningún momento lo consideraba un igual. Esa diferencia de perspectiva pasaba desapercibida para José Luis, demasiado ocupado celebrando su éxito anticipado. Irene, encerrada en su dolor, encontró consuelo en Mercedes. Le confesó que no deseaba ese matrimonio, que se sentía atrapada. Mercedes, con ternura, le recordó que tenía derecho a elegir su propio destino, aunque sabía que aquellas palabras podían sonar vacías frente a la férrea autoridad de José Luis. Aún así, su apoyo le dio fuerzas para resistir, aunque fuera en silencio. Leonardo, decidido a no ceder, buscó también a Bárbara para renovarle su promesa. Le aseguró que no permitiría que lo obligaran a casarse con Irene. Bárbara escuchó con el corazón dividido entre esperanza y temor, consciente de que las presiones serían cada vez más insoportables. En medio de todas estas tensiones, José Luis seguía soñando. Veía a su hija convertida en dama de la corte, a sí mismo como consejero influyente y a los Guzmán como aliados inseparables. En su mente, todo estaba resuelto. No podía imaginar que las mismas ambiciones que lo llenaban de orgullo estaban sembrando el camino hacia su propia caída. La ambición, el poder y el orgullo se entrelazaban en él como una armadura, pero esa armadura tenía grietas invisibles, y cada mentira, cada imposición, cada lágrima derramada por Irene era un golpe que la resquebrajaba. Lo que José Luis interpretaba como triunfo no era más que el inicio de un juego peligroso, donde los peones podían volverse contra el rey. En la penumbra de la casa pequeña, las miradas se cruzaban con recelo. Mercedes había pedido que Tomás diera explicaciones, pues los rumores sobre su pasado ya no podían ignorarse. Alejo, con el ceño fruncido, no ocultaba su disgusto. Sentía que Luisa ocultaba cosas y que él era el último en enterarse. Frente a todos, Luisa trataba de mantener la calma, consciente de que cualquier palabra podía sellar el destino de Tomás. Tomás respiró hondo. Tenía las manos sudorosas y la mirada clavada en el suelo, pero sabía que había llegado el momento de hablar. Con voz grave, admitió lo que hasta ahora había sido un secreto mal guardado. Sí, había robado en el comercio donde trabajaba con Luisa. Un murmullo recorrió la sala, y Alejo lo miró con una mezcla de indignación y desprecio. Pero Tomás, decidido a no parecer un simple delincuente, alzó la cabeza y añadió que no lo había hecho por ambición, sino por hambre, porque no tenía nada con qué sobrevivir en aquellos días. Luisa, que lo acompañaba con la mirada, asintió levemente como corroborando sus palabras. Mercedes observaba con atención, tratando de discernir si aquel discurso era una confesión sincera o una coartada bien elaborada. Tomás prosiguió, diciendo que si tuviera que volver atrás, probablemente lo repetiría, porque la miseria empuja al ser humano a la desesperación. Sin embargo, aseguró que ya no era aquel hombre perdido. Ahora tenía un oficio digno y trabajaba en el comercio, buscando redención. Alejo dio un paso adelante, interrumpiendo con voz dura. Le reprochó que hablara de redención mientras seguía ocultando la verdad, y sobre todo, le echó en cara haber dejado a Luisa expuesta. «¿Cuántas cosas más me ocultas?», espetó, su voz cargada de reproche, no solo hacia Tomás, sino también hacia su tía Mercedes, que parecía haberle restado importancia a los rumores. La tensión creció cuando Tomás replicó que Luisa tampoco era inocente. Ella había planeado aquellos hurtos, y él solo los había ejecutado. El aire se volvió denso.
Luisa palideció y sus labios temblaron al escuchar la acusación. Mercedes intentó interceder, pidiendo calma y recordando que remover el pasado no solucionaba nada. Pero Alejo no cedía. Estaba convencido de que Tomás seguía siendo un peligro y no se dejaría engañar por sus palabras. Los otros habitantes de la casa pequeña, reunidos alrededor, cuchicheaban entre sí, incapaces de decidir si ver a Tomás como un hombre arrepentido o como un farsante. Tomás se aferró a sus últimas palabras con una mezcla de orgullo y desesperación. Declaró que su vida había cambiado y que ahora se dedicaba a comerciar honradamente. Mientras hablaba, sus ojos buscaron comprensión en los presentes, sobre todo en Luisa. Ella, con un leve asentimiento, trató de reforzar su versión, aunque su mirada delataba un miedo profundo, miedo a que su propio pasado como cómplice quedara expuesto ante todo. La sala quedó en un silencio incómodo. Mercedes, en su papel de mediadora, intentó suavizar la tensión, recordando que todos los hombres podían cometer errores, pero lo importante era lo que hacían después para enmendarlos. Sin embargo, el gesto de Alejo dejaba claro que no creía una sola palabra de Tomás. Para él, aquel hombre no era más que un oportunista que se escondía detrás de discursos sobre la miseria y la redención. En el fondo, Mercedes sabía que aquella grieta en la confianza no se cerraría fácilmente. Alejo se sentía traicionado y, lo que era peor, veía en Tomás una amenaza directa para la estabilidad de la familia. Y aunque Luisa trataba de sostener la versión de Tomás, las palabras de éste habían dejado una sombra que sería difícil borrar. Cuando finalmente la reunión terminó, cada uno se retiró con pensamientos encontrados. Tomás se sintió aliviado por haber confesado, pero también consciente de que su credibilidad estaba por los suelos. Luisa, en cambio, se hundía en la angustia. Su secreto estaba a un paso de ser revelado. Mercedes reflexionaba sobre cómo sostener el frágil equilibrio que mantenía unida a la familia, y Alejo, con el fuego de la desconfianza en los ojos, se juraba no descansar hasta desenmascarar del todo a Tomás, aunque eso significara enfrentarse a todos. En la residencia de los Guzmán, el eco de la fiesta de los varones aún se sentía en los pasillos. Don Hernando había dado un golpe sobre la mesa al anunciar públicamente el compromiso de Irene con Leonardo, uniendo sus manos delante de todos, incluso de Bárbara, cuyo rostro se tiñó de impotencia y rabia. Pero quien más satisfecho estaba con aquella decisión era José Luis, que veía en este enlace la consolidación de su ascenso social. En su despacho, José Luis no ocultaba la emoción. Con gestos teatrales hablaba con Irene de lo afortunada que era al ser prometida con un Guzmán, insistiendo en que debía sentirse orgullosa. Irene, en silencio, apenas podía responder. La presión de su padre la ahogaba, y cada palabra suya parecía un recordatorio de la falta de opciones que le dejaban. «Si no es con Leonardo, será con otro, hija mía», le decía con una sonrisa falsa. «Ya tienes edad y no vas a quedarte para vestir santos». Irene, con lágrimas contenidas, bajaba la mirada. No se atrevía a enfrentarse a él, pero en su interior hervía un rechazo que no podía disimular. No había amor en esa unión, solo imposición y ambición. José Luis, ciego de entusiasmo, ya pensaba en los preparativos del enlace. Llamó a Leonardo para hablar con él de fechas y acuerdos. El joven escuchó en silencio, con los labios apretados, sin mostrar abiertamente su negativa, pero con el corazón decidido a no permitir que aquello sucediera. José Luis, además, se sentía doblemente halagado por la propuesta de don Hernando de convertirlo en consejero del rey. A sus ojos, aquella dignidad era la recompensa por años de obediencia y cálculo. «No puedo desaprovechar esta oportunidad», repetía una y otra vez.
La corte necesita hombres como yo. Y tú, hija mía, serás la esposa de un Guzmán. Pero mientras José Luis celebraba, Leonardo se debatía en un mar de contradicciones. La sola idea de casarse con Irene le parecía una traición imperdonable a Bárbara, a quien le había jurado amor. Recordaba cómo en el pasado había roto su compromiso con María para estar con ella, y no le temblaría la voz en repetirlo si era necesario. Sin embargo, temía la reacción de su padre, cuya autoridad era casi absoluta, y también la influencia de José Luis, que cada vez más se comportaba como un aliado estratégico de los Guzmán. En medio de este ambiente opresivo, Bárbara se mantenía en vilo. Había visto con sus propios ojos la unión de manos que simbolizaba el compromiso y no podía evitar que la inseguridad la devorara. ¿Realmente Leonardo tendría la fuerza para oponerse a don Hernando? ¿O acabaría cediendo a las presiones familiares? Aunque trataba de recordar la determinación del joven cuando abandonó a María por ella, la sombra de la duda era más fuerte cada día. José Luis, ajeno al dolor de su hija y a las dudas de los jóvenes, seguía proyectando un futuro de grandeza. Soñaba con caminar en la corte, con ser escuchado por el rey, con ser tratado con deferencia por los nobles. Para él, el matrimonio de Irene no era un sacrificio, sino un peldaño más hacia el poder, y no entendía que para su hija aquello significaba el fin de su libertad. Irene, en soledad, lloraba en silencio en su habitación. El eco de las palabras de su padre resonaba en su mente como cadenas invisibles. «¿No es justo?», murmuraba, abrazando contra su pecho un pañuelo bordado. Pensaba en un futuro en el que su vida estuviera decidida por conveniencias políticas, sin importar sus propios sentimientos, y en ese instante comprendió que su destino no estaba en sus manos, sino en las de hombres ambiciosos que veían en ella solo un instrumento. Mientras tanto, Leonardo paseaba por los jardines con el ceño fruncido. Sus pasos eran rápidos, nerviosos. Estaba decidido a hablar con Bárbara y prometerle una vez más que no cedería. Aunque sabía que enfrentarse a su padre sería arriesgado, no podía concebir la vida al lado de Irene. La amaba como una hermana, como una amiga, pero no como esposa. El compromiso forzado se extendía como un veneno por las familias, dejando a todos atrapados entre la obediencia y el deseo, entre la ambición y el amor verdadero. Y aunque José Luis se sentía en la cima de su fortuna, no se daba cuenta de que las decisiones que celebraba hoy eran las mismas que podrían arruinarlo mañana. Leonardo se abrió paso entre los pasillos hasta encontrar a Bárbara. Ella lo esperaba en un rincón apartado del jardín, donde el rumor de las fuentes disimulaba cualquier conversación. Apenas lo vio, su gesto se endureció. No necesitaba palabras para expresar la herida que le había dejado aquella escena en la fiesta de los varones, cuando don Hernando y doña Amanda lo habían comprometido públicamente con Irene. «¿Es cierto?», preguntó Bárbara con voz temblorosa. «¿Vas a casarte con Irene?». Leonardo, con el rostro sombrío, negó con firmeza. Tomó sus manos y le respondió: «Jamás. No pienso casarme con ella, aunque lo deseen mi padre y José Luis. Mi corazón es tuyo y lo será siempre». Bárbara quiso creerle, pero la inseguridad se apoderaba de su alma. Recordaba la mirada de satisfacción en José Luis y el gesto de triunfo de don Hernando. ¿Podría realmente Leonardo desafiar tanta autoridad? «Tu padre no permitirá que lo desobedezcas», replicó ella, bajando la vista. «No es tan sencillo». Leonardo la interrumpió con determinación. Le recordó cómo en el pasado había roto el compromiso con María, desafiando a todos, solo para estar a su lado. «Lo volveré a hacer si es necesario», aseguró, con un brillo de obstinación en los ojos. «No me importa el castigo ni las consecuencias. Te elijo a ti, Bárbara». Las palabras encendieron un rayo de esperanza en Bárbara, pero la duda seguía acechándola. «No es lo mismo»,
susurró. María no tenía el respaldo de tu padre ni de José Luis. Ahora son 2 familias contra nosotros, y yo temo que termine cediendo. Leonardo la atrajo hacia él, estrechándola con fuerza. No dudaré, Bárbara. Pueden presionarme cuanto quieran, pero no lograrán que renuncie a ti. En ese instante, los recuerdos de su amor se agolparon en la mente de ambos. Paseos secretos, promesas al oído, miradas robadas en medio de reuniones familiares. Todo lo que habían construido se veía amenazado por un compromiso que ninguno deseaba. Bárbara, aunque agradecida por su determinación, sentía que el futuro se les escapaba de las manos. Mientras tanto, en otra parte de la casa, José Luis conversaba con don Hernando sobre los preparativos de la boda. Ambos hablaban como si el consentimiento de los novios fuera irrelevante, centrados únicamente en los beneficios políticos y sociales. Don Hernando repetía que Leonardo debía cumplir con su deber, y José Luis asentía, encantado de ver a su hija unida a los Guzmán. La situación era un laberinto sin salida. Bárbara comprendía que aunque Leonardo estuviera dispuesto a luchar, la fuerza de la autoridad paterna era casi invencible. El recuerdo de la obediencia que todos debían a don Hernando la llenaba de temor, y si Leonardo terminaba doblegándose al final, la sola idea la atormentaba, robándole la paz. Leonardo, en cambio, se mostraba más firme que nunca. Su voz, cargada de una seguridad que buscaba transmitirle a ella, parecía un ancla en medio de la tormenta, pero incluso él sabía que la batalla sería dura. Enfrentarse a don Hernando era como desafiar la piedra misma, inflexible, implacable. La conversación terminó con un juramento. Leonardo prometió a Bárbara que no se casaría con Irene bajo ninguna circunstancia. Le pidió paciencia y confianza, asegurándole que encontraría la manera de detener ese enlace. Bárbara, con lágrimas brillando en sus ojos, aceptó sus palabras, aunque en su corazón persistía la sombra de la duda. Aquella noche, mientras todos dormían, Leonardo permaneció despierto. Se asomó a la ventana de su habitación, contemplando la luna. Sus pensamientos eran un torbellino: el deber frente a la familia, el amor frente a Bárbara, el peso de las expectativas de su padre. La certeza de que se avecinaba un enfrentamiento inevitable lo mantenía en vilo. Bárbara, por su parte, se refugió en la oración. Imploró a Dios que le diera fuerzas a Leonardo, que los protegiera de la ambición de los Guzmán y de las intrigas de José Luis. Sabía que su amor era verdadero, pero también que el amor, por sí solo, a veces no bastaba contra las redes del poder. Y así, entre promesas y temores, se selló una alianza secreta. Leonardo y Bárbara estaban decididos a luchar, aunque el camino que tenían por delante estuviera lleno de obstáculos, porque más allá de los compromisos impuestos, lo único que deseaban era permanecer juntos, aun cuando el mundo entero pareciera conspirar en su contra. En la penumbra de la casa pequeña, Adriana buscaba un momento de respiro junto a su amiga Luisa. El corazón le pesaba desde que escuchó las palabras de Rafael en la capilla y necesitaba compartir lo que sabía. Tomó las manos de Luisa y, con voz temblorosa, le reveló lo que había descubierto. Rafael estaba convencido de que Úrsula había tenido un papel directo en la muerte de Julio. Luisa abrió mucho los ojos. Aquella sospecha no era completamente nueva, pero escucharla en boca de Adriana, con la seguridad de que Rafael lo creía firmemente, la hizo estremecer. Adriana insistió: no eran solo conjeturas, Rafael tenía certezas. La doncella Ana había confesado que Úrsula fue quien envenenó la copa. Él lo sabe todo, Luisa, dijo Adriana, sintiendo un nudo en la garganta. La reacción de Luisa fue de miedo. Miró hacia la puerta, como temiendo que alguien las escuchara. Adriana percibió ese temor y lo compartió.
Le confesó que se sentía culpable, que pensaba que ella podría haber hecho algo para evitarlo, que si hubiese hablado antes, quizá Julio seguiría con vida. La emoción la desbordó, y sus palabras resonaban como una confesión amarga. Luisa trató de consolarla, aunque por dentro también temía lo peor. Sabía que cuando una verdad tan peligrosa salía a la luz, nadie estaba a salvo. Rafael estaba cada vez más decidido a buscar justicia, y eso significaba enfrentarse a la furia de Úrsula y Victoria. En ese instante, la puerta se abrió de golpe. La figura de Úrsula apareció, majestuosa y fría, atravesando la sala con una mirada afilada. Adriana y Luisa se quedaron heladas. El silencio fue inmediato. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un secreto a punto de ser descubierto. Úrsula arqueó una ceja, observándolas con detenimiento. ¿De qué hablaban tan animadamente?, preguntó con un tono cargado de sospecha. Adriana reaccionó con rapidez, forzando una sonrisa y cambiando de tema. Hablábamos de los preparativos para la fiesta, improvisó, intentando sonar natural. Luisa asintió con torpeza, confirmando la mentira. Úrsula las escrutó durante unos segundos eternos, pero no dijo nada más. Continuó su camino, aunque la tensión quedó flotando en la estancia. Cuando la puerta volvió a cerrarse tras ella, ambas amigas soltaron el aire contenido. Adriana se llevó una mano al pecho, consciente de lo cerca que habían estado de ser descubiertas. Luisa, con la voz apenas audible, murmuró: «No podemos seguir hablando de esto aquí, es demasiado peligroso». Pero el peligro no estaba solo en ser escuchadas. Adriana sentía que su propio corazón la traicionaba. No podía ocultar por mucho tiempo lo que sabía. Necesitaba justicia, y aunque temía las consecuencias, la idea de callar la atormentaba aún más. Rafael había abierto una herida en ella, la convicción de que el silencio era cómplice del crimen. Mientras tanto, Úrsula, ya lejos de la sala, mantenía un gesto calculador. Había notado la incomodidad en Adriana y Luisa, y aunque no tenía pruebas, intuía que algo se estaba gestando en su contra. Sus pasos resonaban en los pasillos como un presagio, y en su mente ya planeaba cómo deshacerse de quienes pudieran convertirse en amenaza. Adriana, de regreso en su habitación, se arrodilló frente a la cama, cerró los ojos y rezó con fervor: «Señor, dame fuerzas para no callar. Julio merece justicia», susurró, pero sabía que esas palabras, aunque sinceras, podían costarle la vida si llegaban a oídos equivocados. Luisa, por su parte, pasó la noche en vela. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Úrsula irrumpiendo en la sala. Comprendía que Adriana estaba decidida a hablar, pero ¿hasta dónde estaba ella dispuesta a llegar? El miedo la paralizaba y su instinto le gritaba que guardar silencio era la única forma de sobrevivir. La amistad entre ambas quedó sellada en aquel instante de peligro compartido. Adriana con la convicción de denunciar lo que sabía, y Luisa atrapada entre la lealtad a su amiga y el miedo a Úrsula. El secreto crecía como una sombra oscura que amenazaba con engullirlas a las dos. Ana caminaba con pasos inseguros por los pasillos del palacio. Había aceptado el riesgo de confesarle la verdad a Rafael, y aunque sabía que con ello le había aliviado el corazón, la angustia de lo que vendría después la estaba devorando. Cada esquina parecía esconder un oído indiscreto. Cada sombra podía ser una amenaza. El peso de la culpa y del miedo se le hacía insoportable. Fue entonces cuando Úrsula apareció frente a ella, con una expresión serena, pero cargada de un trasfondo siniestro. «Ana», pronunció suavemente, extendiéndole una pequeña bolsa de cuero. «Aquí tienes lo que te prometí. Es para tu familia». Tal como acordamos, el tintineo de las monedas llenó el aire, pero la doncella sintió que aquel sonido era más cercano al de una sentencia que al de un premio. Ana
Tomó la bolsa con manos temblorosas. Miró a Úrsula con agradecimiento forzado, intentando ocultar el miedo que se agitaba en su interior. «Gracias, señora», murmuró. Pero mientras hablaba, percibía que detrás de aquel gesto había algo oscuro, una intención que no podía descifrar del todo. Úrsula sonrió levemente. Esa sonrisa fría que jamás llegaba a sus ojos. «Has hecho bien, Ana. Tu familia estará complacida y yo también». Con esas palabras, se dio media vuelta y se alejó, dejando a la joven con la bolsa entre las manos y un presentimiento que le oprimía el pecho. Más tarde, en la penumbra de su despacho, Úrsula se reunió con Victoria. Colocó la bolsa sobre la mesa y con voz baja explicó lo que realmente contenía aquel pago. No era dinero destinado a la familia de Ana, sino a los bandoleros que se encargarían de silenciarla. «No podemos permitir que hable más de lo debido», dijo Úrsula, con frialdad. Victoria asintió, sus ojos brillando con la satisfacción de quien contempla un plan bien trazado. Victoria, con su habitual dureza, advirtió: «Las doncellas son como copas de cristal, se rompen con facilidad. Ana ha servido, pero ya no es útil. Si Rafael la ha convencido de hablar, se convertirá en nuestra ruina y no podemos permitirnos grietas en nuestra fortaleza». Úrsula asintió, consciente de que el peligro era real. Rafael ya tenía la confesión que necesitaba y Ana se había transformado en la pieza clave que podía derrumbarlas. Ana, ajena a los detalles del complot, guardó la bolsa en su baúl y pasó la noche en vela. Recordaba la mirada de Rafael, su súplica por la verdad, la gratitud en sus ojos cuando finalmente le confesó que Úrsula fue quien vertió el veneno en la copa de Julio. Ahora sentía que había firmado su sentencia de muerte, aunque no pudiera explicarlo. Los días siguientes, Ana se volvió más reservada. Evitaba a Úrsula siempre que podía y buscaba refugio en la capilla, donde rezaba con fervor. Sus plegarias eran simples y desesperadas. «Protégeme, Señor, y protege a Rafael. Dame fuerza para soportar lo que venga». Pero incluso allí, en el silencio sagrado, la sombra de la traición parecía acecharla. Úrsula, mientras tanto, continuaba con su mascarada. Ante los demás se mostraba generosa, asegurando que había cumplido con su promesa hacia Ana. Mercedes y algunos criados llegaron a escuchar que la doncella había sido recompensada por sus servicios, pero nadie imaginaba que aquel dinero era en realidad la moneda de un pacto macabro. Victoria, más implacable aún, recordaba a su sobrina la urgencia de actuar. «Un testigo vivo es un cuchillo sobre nuestra garganta. Debemos cortarlo antes de que sangre». Úrsula la escuchaba, sabiendo que la decisión ya estaba tomada. Era solo cuestión de tiempo para que los bandoleros cumplieran su cometido. La joven doncella, sin saberlo, caminaba sobre un hilo muy fino. En su interior, un presentimiento crecía con cada día que pasaba. Sabía que no debía haber confiado en Úrsula, pero ya era tarde. Había aceptado la bolsa, había aceptado el pacto, y ahora se encontraba atrapada en la telaraña de intrigas de la familia Guzmán. Su único consuelo era la certeza de que Rafael conocía la verdad. Aunque la vida le fuese arrebatada, esperaba que él pudiera usar esa información para buscar justicia por Julio. Esa esperanza, frágil pero luminosa, era lo único que mantenía en pie a la joven Ana en medio de la tormenta que se cernía sobre ella. Mercedes recorría la casa con la serenidad que solía caracterizarla, pero por dentro sentía el peso de demasiados frentes abiertos. Había escuchado los rumores, las confesiones veladas y los silencios incómodos que se repetían en cada rincón. Su intuición le decía que la familia se encontraba al borde de un abismo. Alejo, cada vez más distante, se había mostrado celoso y desconfiado. No soportaba la idea de que Luisa confiara en Mercedes para contarle lo que a él le ocultaba.
Esa desconfianza lo había llevado a enfrentarse con Tomás con dureza, sacando a la luz su pasado de ladrón. Para Mercedes, aquello era un golpe doloroso, pues sabía que Luisa también cargaba con una parte de esa culpa. Sin embargo, no podía permitir que las rencillas internas destruyeran lo poco que quedaba de unidad. Un día, Mercedes llamó a Alejo a solas. Con voz serena pero firme, trató de explicarle que la confianza se construía con paciencia y que el rencor solo servía para fracturar a la familia. Alejo escuchó, aunque su expresión seguía siendo tensa. «Tía, usted siempre intenta justificar a todos, pero no ve el peligro. Tomás no cambiará. Y Luisa no es la inocente que cree». Mercedes guardó silencio, comprendiendo que las palabras de su sobrino nacían de una mezcla de dolor y amor no correspondido. Mientras tanto, Adriana acudió también a Mercedes, buscando consejo. Le confesó que había aceptado el trato de José Luis, pensando que podría ganar seguridad, pero que ahora temía haberlo perdido todo. Mercedes la escuchó con compasión y le advirtió que José Luis solo se movía por ambición. «Si cedes a su juego, te quedarás sin nada, Adriana. Ni su protección ni la de la corte te salvarán de lo que se avecina». Estas palabras resonaron en el corazón de Adriana, que ya cargaba con el peso de la verdad sobre Julio. Sabía que Rafael confiaba en ella, pero también que la amenaza de Úrsula era demasiado real. Cada paso en falso podía significar su ruina. Mercedes lo sabía bien y la animó a mantenerse firme junto a Rafael, a no dejar que la manipulación de José Luis la convirtiera en otra víctima de los Guzmán. El ambiente se volvía cada día más sofocante. Las discusiones entre Alejo y Luisa eran frecuentes, cargadas de reproches. Tomás intentaba mantener la calma, pero su pasado lo perseguía como una sombra imposible de borrar. Mercedes, en medio de todo, trataba de sostener el equilibrio, recordando a todos que el verdadero enemigo estaba fuera, no dentro. Una noche, al reunirse en la cocina con los criados más cercanos, Mercedes habló con franqueza. «No podemos dejar que las rencillas internas nos destruyan. Los Guzmán, Úrsula, Victoria, ellos se benefician de nuestras divisiones, y si seguimos así, no quedará nada que salvar». Sus palabras calaron hondo, aunque sabía que no todos estaban dispuestos a escuchar. Alejo seguía resentido, Luisa atrapada en su miedo, Adriana dividida entre el deber y el riesgo. Mercedes se sentía como un pilar que debía sostenerlo todo, aun cuando el peso la sobrepasaba. Sus noches eran largas, llenas de oraciones silenciosas y pensamientos oscuros. A veces se preguntaba si lograría mantener la unidad o si el destino de la familia estaba ya sellado por las intrigas y traiciones. Lo cierto era que la fortaleza de Mercedes era la única barrera que aún separaba a muchos del derrumbe. Su palabra seguía teniendo autoridad, su presencia calmaba las tormentas y su intuición le advertía de los peligros antes que a nadie, pero hasta ella comprendía que había límites. La ambición de José Luis, la crueldad de Úrsula y la debilidad de algunos corazones eran fuerzas difíciles de contener. Aún así, no pensaba rendirse. Si algo había aprendido en su vida, era que la dignidad se mantenía incluso en medio de la desgracia, y aunque la familia se tambaleara, Mercedes seguiría luchando por mantenerlos unidos, porque en esa unión residía la última esperanza de enfrentar a quienes realmente los amenazaban. La muerte de Julio seguía siendo una herida abierta que desangraba a todos los que lo amaban. Rafael, después de semanas de incertidumbre, ya tenía en sus manos la verdad. Ana había confesado que Úrsula vertió el veneno en la copa. Esa certeza ardía en su pecho como una llama implacable. Sin embargo, la preocupación lo consumía.
Sabía que Úrsula no se quedaría de brazos cruzados mientras existiera alguien capaz de delatarla. En la capilla, Rafael encendía una vela y se arrodillaba con los ojos cerrados. «Hermano, juro que tu muerte no quedará impune», murmuraba. Pero mientras rezaba, la sombra de la amenaza sobre Ana lo inquietaba. Su testimonio era vital, y si Úrsula se deshacía de ella, todo esfuerzo se perdería. Esa certeza lo empujaba a buscar formas de protegerla, aunque los recursos eran escasos y la influencia de sus enemigos enorme. En otra sala, Adriana lloraba en silencio. Se reprochaba no haber hablado antes, no haber prevenido lo ocurrido. A Luisa le había confesado que se sentía culpable, y aquella culpa no la abandonaba. «Yo podría haberlo evitado», repetía con un hilo de voz. Ahora que sabía que Úrsula era la responsable, sentía que debía hacer algo más que lamentarse. Pero, ¿cómo enfrentarse a una mujer tan poderosa y cruel? Mientras tanto, Úrsula y Victoria urdían sus planes con calma fría. La bolsa que habían entregado a Ana como pago era en realidad la inversión en su desaparición. Los bandoleros estaban listos, esperando el momento propicio. Victoria, con gesto de satisfacción, comentó: «La doncella no hablará más. Rafael perderá a su testigo, y nosotros seguiremos intactas». Úrsula asintió, aunque en el fondo sabía que la mirada de Rafael ya la había señalado como culpable. Los rumores crecían. En los pasillos se comentaba que Adriana iba difundiendo lo que sabía, que Rafael tenía pruebas contra Úrsula y que la sombra del crimen ya era vox populi. Cada susurro se convertía en un cuchillo, y Úrsula sentía cómo la red comenzaba a cerrarse en torno a ella. No obstante, se negaba a mostrar debilidad. Su altivez seguía siendo su armadura. Rafael, con el rostro endurecido, buscaba a Ana para asegurarse de que estuviera a salvo. La halló rezando en la capilla, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Señor Rafael», dijo ella, «no quiero morir, pero si así fuera, al menos usted ya sabe la verdad». Esas palabras lo atravesaron como un puñal. La determinación de Ana lo conmovió, pero también le dejó claro que el tiempo se acababa. Mercedes, informada por Adriana y otros, comprendió que la situación había alcanzado un punto crítico. Reunió a los suyos y advirtió: «El enemigo ya no se esconde. Úrsula ha cruzado una línea y no dudará en matar para protegerse. Debemos estar preparados para lo que venga». Sus palabras fueron recibidas con inquietud, pero también con un renovado sentido de unidad. La tensión se extendía a cada rincón. Irene sufría por su compromiso forzado. Leonardo luchaba por sostener su amor a Bárbara. Adriana debatía entre el miedo y la justicia, y Rafael se preparaba para enfrentarse a Úrsula con lo poco que tenía. Todo parecía confluir en un destino inevitable, donde el pasado, las mentiras y los crímenes estallarían de una vez por todas. Esa noche, en el silencio del palacio, Úrsula se miró al espejo. Sus ojos reflejaban la frialdad de quien sabe que solo la crueldad la mantendrá en pie. «No dejaré que me hundan», se dijo a sí misma. Pero en lo profundo de su mente, una voz persistente le recordaba que la verdad ya no podía ocultarse. El nombre de Julio resonaba como una condena, y Ana era la prueba viviente de su crimen. Las consecuencias del asesinato ya estaban sobre la mesa, y aunque Úrsula y Victoria movían los hilos para silenciar a su testigo, el destino parecía tener preparado un desenlace donde la justicia, tarde o temprano, haría su entrada. Ana caminaba con pasos inseguros por los pasillos del palacio. Había aceptado el riesgo de confesarle la verdad a Rafael, y aunque sabía que con ello le había aliviado el corazón, la angustia de lo que vendría después la estaba devorando. Cada esquina parecía esconder un oído indiscreto. Cada sombra
podía ser una amenaza. El peso de la culpa y del miedo se le hacía insoportable. Fue entonces cuando Úrsula apareció frente a ella, con una expresión serena pero cargada de un trasfondo siniestro. Ana pronunció suavemente, extendiéndole una pequeña bolsa de cuero: «Aquí tienes lo que te prometí. Es para tu familia, tal como acordamos». El tintineo de las monedas llenó el aire, pero la doncella sintió que aquel sonido era más cercano al de una sentencia que al de un premio. Ana tomó la bolsa con manos temblorosas. Miró a Úrsula con agradecimiento forzado, intentando ocultar el miedo que se agitaba en su interior. «Gracias, señora», murmuró. Pero mientras hablaba, percibía que detrás de aquel gesto había algo oscuro, una intención que no podía descifrar del todo. Úrsula sonrió levemente, esa sonrisa fría que jamás llegaba a sus ojos. «Has hecho bien, Ana. Tu familia estará complacida. ¿Y yo también?». Con esas palabras, se dio media vuelta y se alejó, dejando a la joven con la bolsa entre las manos y un presentimiento que le oprimía el pecho. Más tarde, en la penumbra de su despacho, Úrsula se reunió con Victoria, colocó la bolsa sobre la mesa y con voz baja explicó lo que realmente contenía aquel pago. No era dinero destinado a la familia de Ana, sino a los bandoleros que se encargarían de silenciarla. «No podemos permitir que hable más de lo debido», dijo Úrsula con frialdad. Victoria asintió, sus ojos brillando con la satisfacción de quien contempla un plan bien trazado. Victoria, con su habitual dureza, advirtió: «Las doncellas son como copas de cristal, se rompen con facilidad. Ana ha servido, pero ya no es útil. Si Rafael la ha convencido de hablar, se convertirá en nuestra ruina y no podemos permitirnos grietas en nuestra fortaleza». Úrsula asintió, consciente de que el peligro era real. Rafael ya tenía la confesión que necesitaba y Ana se había transformado en la pieza clave que podía derrumbarlas. Ana, ajena a los detalles del complot, guardó la bolsa en su baúl y pasó la noche en vela. Recordaba la mirada de Rafael, su súplica por la verdad, la gratitud en sus ojos cuando finalmente le confesó que Úrsula fue quien vertió el veneno en la copa de Julio. Ahora sentía que había firmado su sentencia de muerte, aunque no pudiera explicarlo. Los días siguientes, Ana se volvió más reservada. Evitaba a Úrsula siempre que podía y buscaba refugio en la capilla, donde rezaba con fervor. Sus plegarias eran simples y desesperadas: «Protégeme, Señor, y protege a Rafael. Dame fuerza para soportar lo que venga». Pero incluso allí, en el silencio sagrado, la sombra de la traición parecía acecharla. Úrsula, mientras tanto, continuaba con su mascarada. Ante los demás se mostraba generosa, asegurando que había cumplido con su promesa hacia Ana. Mercedes y algunos criados llegaron a escuchar que la doncella había sido recompensada por sus servicios, pero nadie imaginaba que aquel dinero era en realidad la moneda de un pacto macabro. Victoria, más implacable aún, recordaba a su sobrina la urgencia de actuar. «Un testigo vivo es un cuchillo sobre nuestra garganta. Debemos cortarlo antes de que sangre». Úrsula la escuchaba, sabiendo que la decisión ya estaba tomada. Era solo cuestión de tiempo para que los bandoleros cumplieran su cometido. La joven doncella, sin saberlo, caminaba sobre un hilo muy fino. En su interior, un presentimiento crecía con cada día que pasaba. Sabía que no debía haber confiado en Úrsula, pero ya era tarde. Había aceptado la bolsa, había aceptado el pacto, y ahora se encontraba atrapada en la telaraña de intrigas de la familia Guzmán. Su único consuelo era la certeza de que Rafael conocía la verdad. Aunque la vida le fuese arrebatada, esperaba que él pudiera usar esa información para buscar justicia por Julio. Esa esperanza, frágil pero luminosa, era lo único que mantenía en pie
a la joven Ana en medio de la tormenta que se cernía sobre ella.